Es la imagen de las playas canarias, el destino de miles de turistas que han abandonado a lo largo de la semana el archipiélago. Las islas se autoaíslan para cumplir con el estado de alerta, las conexiones con la península se reducen a 18 vuelos y también entre islas, para que se cumpla con la obligación de servicio público. El coronavirus nos tendrá confinados en nuestras casas durante las próximas semanas. El aislamiento domiciliario es por ahora la única receta para vencer esta pandemia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos este programa para la comunidad de sordos, donde veremos las medidas acordadas por el Gobierno con el fin de contener la pandemia. Esta curva que ven será la que determine el relato informativo de los próximos días. Italia concentra el mayor número de casos y se supone que está en la fase más alta de la enfermedad. El objetivo es conseguir que esa curva se aplane y que los casos remitan cuanto antes. Nos esperan días difíciles. Comenzamos. Cumpliendo con las medidas de seguridad, guardando 1 metro de distancia entre los asientos, el presidente del Gobierno presidió la primera reunión del Comité de Crisis. Los ministros de Sanidad, Interior, Defensa y Transportes acordaron con el jefe del Ejecutivo las primeras medidas gubernamentales del estado de alarma. Las consejeras y consejeros de Sanidad de cada comunidad autónoma podrán habilitar espacios para uso sanitario en locales públicos o privados que reúnan las condiciones necesarias para prestar la atención sanitaria que ellos consideren necesaria, bien sea en régimen de consulta o en régimen de hospitalización. La primera de las medidas que hemos tomado es que la Unidad Militar de Emergencias, que todo el mundo sabe, que todo el mundo conoce, que aparece en situaciones difíciles, que está tan unida a los ciudadanos, haya empezado a desplegarse en aquellas 7 ciudades donde tienen batallones. La primera reunión del Comité Estatal de Coordinación de Protección Civil, también bajo mi presidencia, y donde estarán representadas todas las comunidades. Es importante referirlo, la coordinación entre el Gobierno central y el conjunto de las comunidades. La Unidad Militar de Emergencias ha sido movilizada en las capitales canarias para participar en las labores de limpieza y vigilancia. Todos los ciudadanos deben permanecer en sus domicilios. Fermare l'epidemia è responsabilità. Lo comunican en varios idiomas para que la ciudadanía recuerde que no se puede salir de casa, salvo para cuestiones de necesidad, como ir a la farmacia, a por alimentos o a un centro sanitario, o también cumplir con la custodia de un menor. En las carreteras, controles. Los conductores deben viajar solo, salvo cuando trasladas personas que necesitan atención médica. En estos casos deben ir sentados en el asiento trasero. Y la UME ha trabajado principalmente en los lugares con más afluencia de público, como los aeropuertos, puertos y edificios públicos. Han llevado también a cabo labores de desinfección, cumpliendo con los protocolos y colaborando con las autoridades locales. Son medidas de prevención que lo que persigue es reducir el riesgo de contagios en los lugares con mayor trasiego de gente. La actividad laboral de este lunes estuvo marcada por la incertidumbre. El transporte público y discrecional han reducido sus horarios y algunas líneas no funcionan. Las calles más concurridas de la ciudad permanecieron prácticamente vacías. Así amanecía Tenerife en este primer día laboral bajo la situación de alarma. Calles vacías. Es lunes, pero parece cualquier fin de semana. La reclusión en casa por prevención se cumple salvo algunas excepciones, entre ellas pasear al perro o comprar alimentos básicos. Algunos operarios de gasolineras con mascarillas. Los locales comerciales en su mayoría están cerrados. Los empresarios están preocupados por los efectos que puedan darse tras este cierre. Intentar paliar en la medida de lo posible pues este cierre, cómo va a afectar tanto a los trabajadores como a los empresarios y sobre todo a los autónomos. Sensación extrañísima, no ver gente en la calle, no encontrar tráfico. Ahora mismo es como vivimos en un mundo nuevo, ¿no? Como si todas las sensaciones son nuevas. En los kioscos, que también abren, se mantiene la distancia de seguridad y un cartel nos lo recuerda, por si lo olvidamos. Con un poco de miedo, es un poco complicado todo y nada, a ver cómo se presenta esto, porque nosotros al ser comercio menor, quieras o no, podemos estar abiertos. Los ciudadanos saben que es una situación excepcional y hay que llevarlo con paciencia.
tanto como prisa, no tenemos que llenarnos de paciencia. Y mantener la distancia adecuada. Ayudemos en este proceso. Tengo aquí la mascarilla para ponérmela y eso, y tengo guantes y tengo de todo. La solidaridad entre vecinos ha aflorado. Muchos jóvenes ayudan a los mayores para que no tengan que salir a la calle. Porque sé que les va a costar para salir y todo. Y siempre los ayudo. Ahora pregunté si necesitaban algo. Pues. Una situación a la que tendremos que acostumbrarnos durante los próximos días. Primera jornada laborable del estado de alarma en Las Palmas de Gran Canaria, calles vacías y la gran mayoría de comercios cerrados. Me sorprende muchísimo ver Triana completamente vacía, pero más, no sé, todavía nos quedan muchos días, que llevamos 2 nada más, o sea que todavía nos terminaremos acostumbrando. Hay quien saca al perro o acude al banco, quien no trabaja solo sale por necesidad. Solo salí a buscar el bebé porque los papás se van a trabajar, pero en casita todo el día. Tengo que ir al cajero, vengo de la farmacia, quiero comprar el Hiperdino y a casa otra vez porque creo que hay que cumplir las normas. Supermercados y farmacias toman medidas de seguridad, muchos optan por el pago con tarjeta y el servicio a domicilio. También hay establecimientos que limitan la entrada de clientes. Hay un aforo máximo de 4 personas, el resto tiene que esperar fuera, guardando una distancia de seguridad de 1,5 metros entre paciente y paciente. Se trata de evitar las fuentes de contagio, por eso Guaguas Municipales pide pagar con bono o con la cantidad exacta. Los horarios de las guaguas son parecidos a los de los sábados, excepto las líneas con mayor número de pasajeros. No circulan la 48, la 53 y la 64. 3 o 4 personas a lo mejor en la guagua que he venido. Hay 6 paradas, paró en una, en las demás ni recogió ni dejó a nadie. Los taxis de la ciudad también se reducen a la mitad, se dividen por días y por número de licencias. Hoy día par, las licencias que terminen en número par y mañana trabajaría los impares. Esfuerzos para contener el virus que requieren de toda la ciudadanía. Las autoridades pueden imponer sanciones que van de los 100 a los 60.000 euros a los que incumplen el estado de alarma. Saltarse un perímetro de seguridad de 100 a 600 euros, resistencia a la autoridad y negarse a identificarse va de 600 a 30.000 euros. Conductas de riesgo grave para la salud de la población serían más de 3.000 euros y hasta 60.000 euros el incumplimiento de las órdenes de emergencia de 1.500 a 30.000 euros y desobediencia grave a la autoridad de 3 meses a 1 año de cárcel. El decreto ley sobre el COVID-19 permite sacar a la calle a nuestras mascotas, pero con limitaciones. No se permiten paseos largos, sino el tiempo suficiente para que el perro haga sus necesidades fisiológicas y en horarios de menor afluencia. Si el propietario no cumple con esta norma, se arriesga a una multa. Además, hay que sacar a la mascota solo si la compañía de otra persona y no estar en contacto con otros animales o propietarios para evitar el contagio. Los aeropuertos canarios han sido los puntos de mayor trasiego durante esta semana. En Tenerife Sur las terminales estaban desbordadas, con la salida de los turistas que tuvieron que regresar a sus países de origen antes de tiempo. Entre el personal del aeropuerto, nerviosismo porque ha sido imposible cumplir con las normas de seguridad. Las colas de facturación se multiplicaban, sobre todo en los aeropuertos de César Manrique, Tenerife Sur y Gran Canaria. Este miércoles las colas para facturar en el aeropuerto de Gran Canaria han llegado hasta la misma puerta de acceso. Los últimos en llegar se han tenido que colocar casi en la calle, no hay más espacio en el interior. El miércoles es junto al sábado el día de mayor afluencia de pasajeros en los aeropuertos canarios. Este dato se multiplica por la estampida de turistas rumbo a sus casas. Una locución recuerda constantemente la necesidad de guardar la distancia de 1 metro con el resto de pasajeros, pero nadie lo respeta. Hay prisa por llegar a casa y la buena temperatura de las islas ya no es un reclamo para permanecer aquí. La misma imagen se registraba en el aeropuerto de César Manrique. En una sola jornada llegó a registrar hasta 26 operaciones frente a las 35 previstas en Fuerteventura
62 desde Gran Canaria, 91 de Tenerife Sur y 4 desde La Palma. Harán falta cerca de 1000 operaciones para que todos los turistas estén de vuelta a sus hogares a lo largo de esta semana. El Gobierno canario reunirá de forma permanente al Consejo Asesor para tratar esta situación. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, comenzó la semana con encuentros con el sector empresarial y político. Mantener la actividad en la industria y construcción es uno de los principales puntos que se ha planteado en la reunión del Consejo Asesor para que al menos un sector pueda mantener el empleo. A primera hora de este lunes ya se presentaban 44 expedientes de regulación temporal de empleo, la mayoría de ellos en establecimientos turísticos que echan el cierre de forma temporal. Lo que se pretende es que el sistema productivo, como por ejemplo construcción y industria, siga manteniendo su actividad, puesto que es los sectores que por suerte son los únicos que nos van a mantener esa actividad, lo mismo que el sector primario. Debería ser un sector incentivado, nada más terminar estos momentos con medidas adicionales para rescatar mano de obra y para recuperar la actividad. Por otro lado, el Ejecutivo también planteaba una restricción en el tráfico de pasajeros para garantizar el aislamiento casi total del archipiélago, manteniendo solo una veintena de vuelos con Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla, además de las conexiones de suministros sanitarios. En lo referente a los vuelos internacionales, solo se mantendrán los de salida para los extranjeros que deban de volver a sus países de origen. Los portavoces de todos los grupos parlamentarios también se reunieron con el presidente. Acordaron la suspensión del debate de nacionalidad y se han comprometido a trabajar de forma coordinada para afrontar esta situación. El diálogo ha sido continuo, vía telefónica, vía mail, por lo que desde el Grupo Parlamentario Socialista hacemos una valoración dentro de esta situación excepcional y que nadie prevé. Pues hacemos una valoración positiva en el sentido de que la información ha estado continuamente fluyendo. Lo que hemos visto hoy es que junto a nuestras propuestas y las propuestas de los agentes sociales, de otros partidos políticos, también de la FECAI y la FECAN y las propias del Gobierno de Canarias, se va a intentar hacer un paquete de medidas de tal forma que esas medidas lleguen también al Gobierno del Estado. Absoluta colaboración, apoyo y lealtad al Gobierno de Canarias para que entre todos, que es una responsabilidad de todos, pues podamos salir adelante. Yo a seguir trabajando, pero eso sí, como le pido a todos, desde casa. En esta reunión le hemos trasladado pues total y absoluto apoyo, lealtad absoluta en este instante, en cuanto a estar a su lado, al lado del Gobierno, a las medidas que se están implantando y, por supuesto, cierre de filas. Apoyamos todas las medidas de los gobiernos del Estado y de Canarias. Lo primero es la salud de la totalidad de la población. Somos una sociedad responsable y solidaria que cuidamos nuestra salud y de las que nos rodean. Le he pedido al Gobierno que tome decisiones en este sentido para amparar de una parte el Estado, de otra la comunidad autónoma y cabildos y ayuntamientos canarios para estar ahora más cerca que nunca de la gente que lo va a pasar peor. Desde Ciudadanos le hemos transmitido al presidente Ángel Víctor Torres nuestra lealtad y nuestra colaboración con el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España para hacer frente a esta situación tan complicada que estamos viviendo. El sector turístico se enfrenta a un desafío sin precedentes en Canarias. Cadenas hoteleras como Iberostar, Meliá o GF Hoteles ya han anunciado que cierran muchos de sus establecimientos, pero de momento no saben qué va a pasar con sus trabajadores. Desde la patronal piden al Gobierno medidas más específicas para ellos. Aunque guardando las medidas de seguridad, los hoteles siguen atendiendo a sus clientes, pero será por poco tiempo. Asumen que tendrán que cerrar y esperan por las decisiones que tome el Gobierno, como el decreto ley que se prevé ordene el cierre de la hostelería. Quedaremos la gran parte de la hotelería en estado de letargo, es decir, en una pausa ahora mismo en nuestra actividad, pero sí quedarán algunas unidades abiertas para dar servicio a todas aquellas cosas que sean necesarias para el mantenimiento de nuestra sociedad, temas de logística, temas sanitarios, médicos que estén desplazados. Con mensajes como este, algunas cadenas comunican el cierre y su previsión de abrir de nuevo el 1 de mayo.
Desde la patronal asumen que habrá numerosos expedientes de regulación de empleo temporal y piden medidas concretas para sus trabajadores. Una situación de subsidio por prestaciones por desempleo, incluso aquellos que no tengan el paro acumulado se les tiene que dar un subsidio para poder ayudarlos, y las empresas tienen que parar la actividad en todos los sentidos, no solamente en el sentido de los ingresos, que ya está parada por la situación, sino también en el sentido de los gastos, para que una vez que pase el episodio podamos abrir de nuevo. Además, han solicitado a los turoperadores que dejen de enviar clientes a Canarias y que los aviones lleguen vacíos para poder repatriar. Imagen inédita en Playa del Inglés, accesos precintados, cientos de hamacas apiladas y bandera roja ondeando. Ni una sola persona sobre la arena. La siempre abarrotada plaza del anexo, vacía. Este turista asegura que ha salido tan solo un minuto a comprar, pero que ya regresa a su hotel. Este otro visitante nos cuenta también que viene de comprar medicamentos. Los taxistas del sur Gran Canario, sin apenas trabajo, esperan resignados en las paradas. Parado a ver lo que hay, y ahora nos ha llegado unos comunicados para trabajar 50% de los coches al día. Los pares trabajan los días pares y los impares los impares. De hecho, este agente le indica a este taxista que su licencia es impar. Hoy no puede prestar servicio. Estamos en Meloneras, Maspalomas. La policía advierte en varios idiomas con una grabación que no se puede transitar por la vía pública. No queda otra que pasar el rato en la terraza de la habitación. Sin playa, piscina o paseos por la calle, la ocupación turística descenderá progresivamente. Probablemente que en torno a finales de marzo, primeros de abril, pudiéramos llegar a ese no deseado cero turístico. Se está luchando por defender el mayor número de puestos posibles de trabajo y sobre todo en esa confianza de que esto sea un periodo corto. Y para ello esperan poder aplicar suspensiones de empleo temporales y recuperar esos puestos de trabajo tan rápido como se recupere la actividad turística. Hasta el próximo 17 de marzo estará vigente el cierre de fronteras a terceros países en la Unión Europea. En todo el planeta se buscan maneras de minimizar el impacto económico de esta pandemia. Es el mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial. Son las palabras de Angela Merkel, la canciller alemana, que ha pedido colaboración a sus ciudadanos. En la frontera con Polonia, los controles impuestos tras la crisis del coronavirus están generando colas de tráfico de hasta 60 kilómetros, con un tiempo de espera de 5 horas. Polonia se convirtió el pasado fin de semana en uno de los primeros socios en aplicar el cierre de fronteras para todos los no residentes, pero los que lo están sufriendo son los transportistas. Esta situación llega poco después de que Bruselas decidiera cerrar la frontera exterior comunitaria a terceros por un plazo de 30 días, una medida que corresponde aplicar a cada Estado miembro en un intento por evitar que alguno de los 27 levante fronteras más estrictas. Esto es un shock externo que está golpeando a todo el mundo. Nunca había pasado nada igual. El enemigo es el virus. Europa se ha convertido en el epicentro de la emergencia sanitaria. El coronavirus ya ha matado a más personas en el viejo continente, casi 3.500, que en China. Francia lleva varios días con medidas restrictivas, mientras que Reino Unido se mantiene con simples recomendaciones de aislamiento social. Pero la emergencia sanitaria es similar. Realmente tenemos solo unas cuantas semanas para fabricar los miles de respiradores que este país necesita. China y Estados Unidos han anunciado que se encuentran desarrollando de manera independiente vacunas, ambas en fase de prueba con humanos. Pero aunque estas pruebas fueran exitosas, el tiempo medio de desarrollo de estas vacunas ronda los 12 meses. En Canarias, el cierre de fronteras se traduce en la reducción de operaciones en los aeropuertos y puertos durante la vigencia del estado de alarma, que conlleva además otras medidas. En cuanto al transporte marítimo, se prohíbe la entrada y salida en puertos de Canarias para buques de pasajeros y de transbordo rodado procedentes de la península. Tampoco podrán circular las embarcaciones de recreo, particulares o de charter nacional y de terceros países en el ámbito de nuestro archipiélago. Las rutas y frecuencias marítimas quedarán reducidas a las de obligación de servicio público. Y para el transporte aéreo se pedirá una declaración responsable de los pasajeros sobre el motivo de su viaje. Las conexiones insulares se reducen a 18 vuelos entre islas y 17 con la península.
A todos esos pasajeros se les tomará la temperatura si llegan desde la península. Se procederá a informar de los casos con episodios febriles. Por otra parte, se permitirán las salidas de vuelos para el regreso de turistas y residentes en el extranjero. Tras el cierre de las fronteras exteriores de la Unión Europea, muchos canarios que se encuentran en terceros países se han quedado atrapados a la espera de una posible solución para poder regresar a las islas. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores han concretado algunas recomendaciones. Contactar con la Embajada o Consulado Español, llamar al teléfono de asistencia consular de atención permanente y seguir las recomendaciones sanitarias locales o los puntos básicos. Es lo que han hecho Cristina y Paula, atrapadas en Perú durante sus vacaciones. Son las 11:30 de la mañana en la ciudad de Arequipa y se ve que hay muchísimo menos gente de lo normal. Y estamos intentando ponernos en contacto con España para ver cómo podemos solucionar tanto volver para casa como que sepan que estamos aquí y que cuando decidan mandarnos a todos los españoles, pues que qué solución quiere poner España para poder nosotras volver. En Kenia se encuentra Carla, en donde tendrá que pasar la cuarentena. Y la situación en estos momentos es que no puedo volver. Que calma, que aquí estamos bien dentro de lo que cabe, pero que obviamente todo el mundo nos anima a que nos quedemos aquí, ya que la situación en España se está complicando. A pesar de la situación, llaman a la calma y mandan un mensaje tranquilizador a sus familias. Estén tranquilos, que de momento estamos bien y estamos juntos aquí. Que lo único es la incertidumbre de que no sabemos lo que va a pasar. Como cualquiera de las familias que están confinadas en casa, los canarios que estudian fuera de las islas intentan ocupar su tiempo lejos de los suyos. Carla, Alejandra y Carlota estudian relaciones laborales en Salamanca. Intentaron regresar a casa, pero no les fue posible. Pues decidimos pillarnos un vuelo para ese mismo sábado irnos a Canarias con Vueling. El sábado ya fuimos a Oviedo. Y una vez allí, pues teníamos varias sospechas, nos habían dicho varias personas que nos podrían cancelar el vuelo, pero no fue hasta media hora antes del embarque cuando la misma compañía nos lo dijo. La aerolínea les ofreció una alternativa, pero sin garantías. Un vuelo para el sábado próximo. Al no tener esa seguridad, decidimos que la mejor opción iba a ser regresar a Salamanca y pasar ahí la cuarentena. Casos como este encontramos en otras comunidades autónomas como en Madrid. Alejandra estudia periodismo. Mi padre, que tenía previsto venir a visitarme, no ha podido y por lo tanto va a perder el vuelo. Los que sí han regresado a sus casas esta madrugada son el grupo de 80 pensionistas que estaban en un hotel de Gerona y una familia de 8 personas que estaba desde el sábado en Sevilla. Y en el aeropuerto de Gran Canaria eran requisadas esta semana 11.000 mascarillas quirúrgicas procedentes de China. La Guardia Civil, en coordinación con la Agencia Tributaria Canaria, inmovilizó la mercancía que se distribuía en 22 paquetes y con un bajo valor aduanero. La Benemérita levantó acta de inspección y requisó este material para enviarlo al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Los enfermos crónicos podrán comprar las medicinas sin necesidad de acudir al centro de salud. Con presentar la tarjeta sanitaria pueden adquirirlas gracias a una aplicación móvil. Este servicio le permitirá consultar la información clínica que haya sido registrada en los centros de atención primaria y hospitales dependientes. Está en marcha desde hace casi un año. A través de esta web podemos no solo acceder a nuestro historial clínico, también a las recetas, sin necesidad de pisar el centro de salud. miscs.org. Está disponible también en una aplicación móvil de fácil manejo y acceso. Dispositivos Android, en Google Play y en Apple Store para iOS. Una herramienta hoy más útil que nunca. Evita que muchas pacientes tengan que ir en persona a su centro de salud. Digital o generando un usuario y contraseña. En Lanzarote, varios centros de salud serán cerrados para garantizar una atención en condiciones a los enfermos y también la seguridad. La medida preventiva implica que los pacientes de Puerto del Carmen serán atendidos en Tías, los de Taiche en la villa de Teguise y los de Aría deberán acudir al de Mala. En Tinajo y Yaiza solo se atenderán por las mañanas, por las tardes. Los vecinos y vecinas de estos municipios tendrán que desplazarse a los centros de salud de San Bartolomé y Playa Blanca, respectivamente.
Donar sangre sigue siendo necesario. El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia hace un llamamiento a la población para que se acerque a donar y evite un descenso en las reservas. Canarias necesita al menos 300 bolsas al día para hacer frente a la demanda. Se han habilitado unidades móviles en distintos puntos de todas las islas. Toda la semana estarán en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, en el Centro Comercial de las Rotondas, y para el resto de ciudades se pueden informar en su página web efectodonación.com. Hacer recordar a la población pues que a pesar de esta situación y de esa necesidad de mantenernos en casa, ¿no?, por responsabilidad social, acordarnos que podemos acudir a donar sangre sin ningún problema, puesto que esto pues se trata de un procedimiento sanitario. No dejen de venir, no dejen de acordarse de esos pacientes que a pesar de esta situación pues siguen necesitando de nuestra sangre. La violencia de género no para durante el periodo de confinamiento. Es más, estar en casa puede suponer mayor riesgo para mujeres y menores. De momento no se han registrado nuevos casos, pero sí más llamadas al 112. El Instituto Canario de Igualdad y las farmacias han establecido una clave: mascarilla 19. Así se inicia el protocolo. El confinamiento supone un mayor riesgo para mujeres y menores en situación de violencia de género. Por eso el Instituto Canario de Igualdad ha puesto en marcha medidas específicas para este periodo. Ante cualquier agresión machista se puede acudir a una farmacia y pedir una mascarilla 19. Una mujer en una situación de estrés de estas características difícilmente va a poder pararse y con tranquilidad y serenidad narrar y explicar al farmacéutico qué situación está viviendo. Mascarilla 19 es un concepto que viene a resumir perfectamente la situación por la que está pasando y que le vale al farmacéutico para activar el 112. El Instituto Canario de Igualdad llama a la responsabilidad de comunidades y barrios ante cualquier sospecha. Desde casa también se puede dar la voz de alarma a través de la web y del propio 112. Desde el estado de alarma no ha habido repunte de casos, pero sí más solicitudes de ayuda y de información. En determinados espacios de tiempo, sobre todo por las tardes, sí ha habido un ligero aumento de llamadas en materia de violencia de género a nuestra unidad específica de violencia de género del 112. Los datos de violencia machista entre la juventud isleña también han llevado al Instituto Canario de Igualdad a iniciar un diagnóstico que dará pie a los futuros programas de prevención. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha habilitado una línea telefónica para atender a las personas que puedan tener dificultades a la hora de adquirir alimentos. El teléfono gratuito 900-111-333 estará operativo mientras dure la emergencia sanitaria desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estamos hablando de personas de exclusión social y en riesgo de exclusión social. Y desde luego, la Administración Pública, especialmente este Ayuntamiento, estamos muy comprometidos para que entre todos y todas superemos esta situación y especialmente los más vulnerables como estamos señalando en este caso. La suspensión de las clases ha conllevado el cierre de los comedores escolares. Para asistir a los niños y niñas con menos recursos, el Gobierno canario ha puesto en marcha un plan para que reciban una alimentación adecuada. Esta es una imagen habitual durante el curso escolar. Ahora hemos dejado de verla por el COVID-19 y el cierre de los colegios. Algunas familias dependen de manera importante de este servicio. La Consejería de Educación, la de Derechos Sociales y la Federación Canaria de Municipios han tomado medidas. Nos planteamos, lo primero, la problemática de los menores de cuota cero. ¿Qué son los menores de cuota cero? Son aquellos niños cuyas familias tienen menos recursos y comen en el colegio de forma gratuita. Se trata de una cesta de la compra por valor de 120 euros que busca aliviar la situación en la que han quedado los más de 13.000 niños que utilizan el comedor y que irá directamente a casa de los afectados sin que las familias tengan que hacer nada. Hemos pasado ya el listado elaborado familia por familia de todas aquellas familias perceptoras de la cuota cero de los comedores a las superficies, a los supermercados. Ellos ya lo tienen. La iniciativa ha sido elaborada teniendo en cuenta los menús mensuales de los comedores, una medida posible gracias a un contrato de emergencia con las cadenas de supermercados.
Otra de las medidas anunciadas esta semana es el aplazamiento de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, como consecuencia del COVID-19. Un total de 217.000 estudiantes se verán afectados en todo el país. Las administraciones no han decidido todavía la nueva fecha del examen. Si la situación es complicada para quienes no pueden salir de casa, lo es mucho más para los que viven en la calle. Ayuntamientos como el de Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife han anunciado medidas para proteger a los más desfavorecidos. El Ayuntamiento de la capital Gran Canaria ha anunciado un paquete de medidas para proteger de la pandemia a las personas que viven en las calles. Se refuerza la asistencia y se habilita el centro de día construido en la antigua fábrica de hielo de Manuel Becerra para alojar, alimentar y atender a las personas sin hogar. También se mantienen activos los comedores sociales y se ha habilitado una ayuda quincenal de entre 100 y 500 euros para aquellas familias sin recursos que no reciban ninguna prestación económica. En Santa Cruz de Tenerife también se da prioridad a garantizar la seguridad de las personas sin hogar. Tenemos el albergue municipal, un recurso de mínima exigencia también, de 20 plazas más. Desde hace poco tiempo estamos utilizando también pensiones y hay otro recurso excepcional por la situación excepcional en la que vivimos, en la que hemos habilitado el pabellón Paco Álvarez para 25 personas. Las medidas tomadas por ambos consistorios persiguen el objetivo de minimizar en la medida de lo posible el daño causado por esta situación anómala a las personas con menos capacidad de defensa económica. En La Palma, Cabildo y ayuntamientos han puesto en marcha medidas para tener al día el pago a proveedores e informar a la población. El cuartel de El Fuerte se ha habilitado para dar tratamiento ambulatorio a los sospechosos de sufrir el virus. La red sanitaria insular tiene todos los protocolos activados para hacer frente a la epidemia. En El Hierro se extreman las precauciones. La isla se ha convertido en un oasis ajeno a la pandemia, pero aún así el Cabildo y el Ayuntamiento trabajan coordinados para garantizar la conectividad insular, el suministro de alimentos y la retirada de basura. Las autoridades calculan que el confinamiento domiciliario supondrá una mayor saturación de los puntos de recogida, por lo que se ha reforzado el servicio. Además, están muy pendientes de la población de mayor edad que necesiten asistencia a domicilio y acompañamiento. En La Gomera también preocupa la situación de los mayores. El Cabildo ha reforzado los servicios sociales, sobre todo en los núcleos rurales, para atender las demandas de este colectivo. La Gomera ha sido estricta en la aplicación del derecho de alarma, tras haber sido el lugar donde se registró el primer caso curado por coronavirus. Comparecencia esperada la de Pedro Sánchez para explicar las medidas económicas, fiscales y laborales que se pondrán en marcha para hacer frente a esta situación. El Ejecutivo movilizará 200.000 millones de euros, impulsará ayudas para las empresas e intentará resolver en un plazo inferior a los 7 días los expedientes de regulación de empleo temporales que se presenten. Los trabajadores afectados por un ERTE podrán pedir una moratoria en el pago de la hipoteca si la tienen, y los colectivos más vulnerables tendrán garantizados los suministros de electricidad, agua y gas natural mientras dure la crisis. No vamos a escatimar ningún esfuerzo, ninguno. Nadie se va a quedar atrás. No vamos a dejar a nadie atrás. Me gustaría hacer un llamamiento a los empresarios. Tomemos en cuenta estas medidas y no se despidan a los trabajadores, porque esta es una crisis coyuntural, temporal. El presidente hizo este llamamiento antes de presentar el paquete de medidas en el Congreso de los Diputados, donde pidió la colaboración de todos los partidos para aprobar unos presupuestos, porque, según Sánchez, nos espera lo peor. El presidente acudía a una cámara baja que presentaba esta imagen inusual, un hemiciclo prácticamente vacío y donde se cumplía a rajatabla la distancia de seguridad entre los diputados. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado en la Cámara Baja las medidas adoptadas tras el estado de alarma y ha anunciado que tras la crisis se creará una comisión de estudio para analizar la situación real de la sanidad pública. Otro de los anuncios del Ejecutivo ha sido la creación de unos presupuestos que permitan la reconstrucción económica del país. El Gobierno de España
presentará unos presupuestos de reconstrucción social y económica y que queremos contar con el apoyo y la colaboración de todas las fuerzas políticas para su aprobación. Les repito, estamos hablando de reconstruir económica y socialmente nuestro país. El Gobierno impulsará una comisión de estudio y evaluación que analice con rigor la situación en la que se encuentra la sanidad pública en nuestro país y elabore un libro blanco a fin de realizar los ajustes y cambios que se revelen necesarios. Si consiguiéramos sostener en el tiempo que dure la crisis los niveles de empleo y la estructura productiva sin daños graves, irreparables, al final de aquella se produciría una recuperación rápida, incluyendo un posible efecto rebote que acelerará la actividad. Los grupos parlamentarios han mostrado su apoyo a las decisiones del Ejecutivo, aunque han echado en falta una actuación más rápida, más autocrítica, así como medidas reales para proteger a los autónomos. Fundamental también la prestación extraordinaria por cese de actividad para proteger a los autónomos, aunque seguramente habrá que tomar más medidas para proteger a este colectivo. Fundamental la exención a las empresas de abonar la cuota empresarial. Es verdad que nosotros nos adelantamos con muchas propuestas y preguntas parlamentarias, aun cuando ustedes nos condujeron a todos a pensar que la crisis era menor de lo que realmente sería. Vox lleva desde el 29 de enero trabajando para conocer la verdad sobre el COVID-19. Se ha echado en falta algo de autocrítica y humildad por su parte. Ha hablado que cuando acabe esta crisis habrá una comisión de estudio, pero más bien debería haber anticipado una comisión de investigación. Mientras tanto, nosotros hemos propuesto una comisión parlamentaria de seguimiento. En nuestro país hemos actuado y estamos actuando ante el virus con la mayor contundencia, más que en ningún otro de los países de nuestro entorno. Pero no se trata de ver quién llega antes ni quién es más duro en la respuesta. Se trata de ser eficaces en esa respuesta. El presidente del Gobierno apeló a la unidad de todas las fuerzas políticas porque asegura que esta emergencia sanitaria conllevará inevitables consecuencias para toda la sociedad. Agradeciéndole su comparecencia. En el Senado, pleno con la única asistencia de la presidenta Pilar Llop y el senador del Partido Popular, David Erguido. El resto se unió a la sesión de forma telemática. La sesión comenzó con el reconocimiento a quienes trabajan en los servicios básicos y las condolencias por las víctimas del COVID-19. Solo un punto en el orden del día que no se podía aplazar y se dio luz verde al protocolo para que Macedonia del Norte pueda incorporarse a la OTAN. El rey, jefe de Estado, también ha leído un mensaje a la población dada la excepcional situación que vivimos por el coronavirus. Felipe VI apeló a la unidad para derrotar una enfermedad que avanza sin freno por todo el país. Todo el Estado, todas las instituciones públicas están volcadas en resolver esta crisis que constituye nuestra prioridad esencial. Es una crisis que estamos combatiendo y que vamos a vencer y a superar. Todo mi cariño y afecto junto a la reina y nuestras hijas, a tantas familias que en toda España, desgraciadamente, han sufrido la pérdida de alguno de sus seres queridos. Sabíamos que tenemos un gran sistema sanitario y unos profesionales extraordinarios. A ellos quiero dirigirme ahora. Tenéis nuestra mayor admiración, respeto, nuestro total apoyo. Sois la vanguardia de España en la lucha contra esta enfermedad. Debemos unirnos en torno a un mismo objetivo, superar esta grave situación. Y tenemos que hacerlo juntos, entre todos. Los hoteles y establecimientos turísticos de todo tipo tendrán que cerrar sus puertas antes del 26 de marzo. El Ministerio de Sanidad ha impuesto la medida para cumplir con las directrices de la Organización Mundial de la Salud. El cierre comenzará a contar desde el momento en que los establecimientos se queden sin clientes, para lo que tienen hasta el próximo jueves por la noche. Solo permitirá seguir funcionando a los establecimientos que tuviesen clientes en el momento de la declaración de estado de alarma, porque estaban hospedados de manera estable y de temporada. La única prohibición que les pone en estos casos es la del uso prohibido de las zonas comunes. El Ejecutivo canario también ha tomado medidas excepcionales, inyección económica al Servicio Canario de Salud y ayudas para que los autónomos puedan cobrar el 100%. El pago del IGIC se aplaza hasta junio.
Medidas excepcionales para una situación excepcional. Se espera un repunte de casos en los próximos días, por eso el Gobierno decide inyectar 20 millones al Servicio Canario de Salud. Se crean además comités de gestión para las áreas de sanidad, economía y derechos sociales. Esta reorganización obedece, repito, a que estemos con los mejores recursos y buscar las fórmulas para su precisamente contención. Para paliar el impacto económico en las empresas, el pago del IJIC y otros 3 impuestos se aplaza a junio. Esto significa que con este aplazamiento las administraciones públicas de Canarias inyectan en la economía de nuestra tierra unos 600 millones de euros. En cuanto a los autónomos, el Gobierno canario completará la prestación para que puedan cobrar el paro al 100%. Se contemplaba un 70% en el cese de la actividad como complemento, lo que podría llamarse el paro de los autónomos. Eso es lo que pondrá el Gobierno de España. El Gobierno de Canarias pondrá el 30% restante. Torres aseguró este jueves que se están agilizando trámites para que los trabajadores afectados por ERTEs cobren sus prestaciones pronto. El Consejo de Gobierno ordenaba también que el servicio de televisión en los hospitales sea gratuito. Sindicatos y patronales han valorado el pleno del Gobierno. Preocupa a los agentes sociales la destrucción de empleo que conllevará esta crisis mundial. Hemos conocido una importante batería de medidas económicas y confiamos que sigan en la misma línea que las que ha anunciado Alemania e Italia. Creemos que estas medidas van a ser útiles no solo para mantener el flujo crediticio y por lo tanto la viabilidad de las empresas, sino para que se ayude a preservar el empleo, que al final es el objetivo que todos tenemos. Van en la línea de lo que hayamos solicitado las organizaciones sindicales al Gobierno, en medidas de carácter concreto para la tramitación de ERTE, que den cobertura no solamente a los trabajadores que tienen todo el tiempo cotizado en materia de prestación por desempleo, sino también a aquellos que sin tener el tiempo cotizado puedan acceder a estas ayudas. Las primeras estimaciones apuntan a que esta crisis supondrá la destrucción de más de 250.000 empleos solo en Canarias. Muchas empresas han presentado ya un expediente de regulación de empleo temporal, los conocidos como ERTE. Los trabajadores afectados se plantean ahora cómo solicitar la prestación por desempleo. Les contamos cómo. De esta mesa vuelve a salir un decreto que intenta adoptar la economía a la pandemia del coronavirus. No vamos a escatimar ningún esfuerzo, ninguno. Y ese esfuerzo se intenta volcar en trabajadores y empresas, facilitando las regulaciones de empleo temporales para aquellas que el Gobierno obligó a cerrar, como cafeterías, bares o restaurantes. Quedarse vacía les permitirá hacer una regulación de empleo express en tan solo 7 días de trámite. Mi empresa ha procedido a la realización de un ERTE, comunicándonos el 14 de marzo que dejáramos de asistir a nuestro puesto de trabajo a partir de las 8, enviándonos un comunicado por WhatsApp. Es lo que le ha pasado a María, mirar el móvil y encontrar esta carta. También le pasará a otros miles de trabajadores y su gran pregunta es, ¿a qué tienen derecho? El Gobierno ha tomado medidas extraordinarias que permitirán cobrar el paro prácticamente a todos los trabajadores afectados. El desempleo cobrado por esta situación no descontará del acumulado hasta ahora. No hará falta haber cotizado 360 días previos y la base de cotización será la del último contrato si se llevan cotizados menos de 180 días. Pero sin nadie tecleando en las oficinas de empleo que han sido cerradas, todo se va a hacer a distancia, vía telemática si se tiene certificado digital o clave o llamando por teléfono a la oficina de empleo correspondiente.
Es la imagen de una oficina del Servicio Canario de Empleo. La misma imagen presentan las 30 oficinas de Canarias. Solo acude el personal de servicios mínimos. Mientras dure la emergencia sanitaria, todos los trámites se hacen por teléfono o a través de la web del Servicio Canario de Empleo. Su directora resuelve algunas dudas. Es automático y no tienen que acudir ni a las oficinas de empleo, no tienen que ir tampoco ni siquiera a la página web, ni llamar al 012. Renovación automática a los que estén en el sistema. Todas esas personas que estén con esa situación hasta el 16 de marzo. Para todas aquellas prestaciones que se soliciten con posterioridad al 17 de marzo, el Servicio Canario de Empleo, conjuntamente con el Servicio Público de Empleo Estatal, van a gestionar la demanda. Es decir, desde que se presente la solicitud en el Servicio Público de Empleo Estatal, el Servicio Canario de Empleo hará la tramitación correspondiente sin necesidad de que el usuario o usuaria tenga que realizar un nuevo trámite. Se hará de oficio y desde el Servicio Canario de Empleo se le mandará el comprobante del DARD, de la autentificación de la inscripción, a través de los medios que tenga establecido con nosotros, sea correo electrónico o cualquier otra vía alternativa. Si tiene certificado digital o clave digital, directamente servicio de autogestión rápida, sin cita y todo a través de Internet. Y para los que no tengan clave digital o certificado digital, teléfono de la oficina de empleo en concreto, llamar para que le den cita telefónica donde se le va a pedir a solicitar el aporte de información. Y se tramita tanto la inscripción como la prestación a través de medios telefónicos o telemáticos. No tienen que venir a las oficinas de empleo ni tienen que hacer nada. Lo harán las empresas por ellos. La tramitación la realizarán directamente las empresas, que aportarán los listados correspondientes con empresa, usuario y usuaria afectada, documentación, carnet de identidad, por ejemplo, y con esos listados los enviarán al Servicio Público de Empleo Estatal y al Servicio Canario de Empleo para que de común acuerdo y a la misma vez realicen toda la tramitación de inscripción de la demanda y de pago de prestaciones. Recomienda prestar atención a las redes sociales y a la web del Servicio Canario de Empleo por si hay modificaciones y llama a la tranquilidad. El decreto por el estado de alarma ha suspendido los plazos para los trámites administrativos. Fin de semana de tiempo revuelto. El sábado será una jornada fría, especialmente en las medianías y zonas altas. Habrá nubes en cantidad variable en todo el archipiélago. Nos permitirán disfrutar de ratos de sol, tanto en el norte como en el sur de las islas. El viento soplará del norte y nordeste moderado. El domingo la nubosidad aumentará con el paso de las horas, lloverá por la tarde y por la noche. Las precipitaciones más importantes caerán en el norte de las islas de mayor relieve. No se descarta que nieve por la noche en las cumbres de La Palma y de Tenerife. Las temperaturas serán 1 o 2 grados más altas que las del sábado. El viento será del nordeste moderado, con intervalos localmente fuertes, y en el mar habrá olas de más de 2 metros de altura. Canarias está entre las comunidades en donde menos casos de coronavirus se han detectado. Hasta el viernes eran 287 casos los diagnosticados. Solo 115 han necesitado, por el momento, la hospitalización por un virus que ha costado la vida a 4 mujeres, todas ellas con patologías previas. Salvo La Graciosa, en todas las islas se han detectado casos, siendo la más afectada la de Tenerife. Las previsiones apuntan que lo peor de la epidemia se producirá en los próximos días, pero Canarias está lejos de los más de 1000 casos que se han registrado hasta en 7 comunidades españolas. En todo el país, según datos publicados el pasado viernes por la mañana, habían fallecido a consecuencias del COVID-19 1.002 personas, con 19.980 casos en todo el país. La consejera Teresa Cruz ha lanzado un mensaje de tranquilidad. Si las medidas de autoaislamiento funcionan, asegura, la sanidad canaria puede responder con garantías al coronavirus. Ahora mismo tenemos un número suficiente para poder dar respuesta a un incremento en los próximos 10 días. Si seguimos incrementando a razón de 20 diarios, tenemos capacidad para dar respuesta adecuada a la población. En un aparcamiento de la Universidad de La Laguna se ha habilitado un punto de recogida de muestras para detectar o descartar la presencia de coronavirus en los pacientes que necesiten hacerse la prueba. Acuden personas citadas de forma previa con el fin de aliviar la carga asistencial que sufren los centros sanitarios.
en sus coches y mostrando la documentación a través de la ventanilla. Así acceden las personas que con cita previa acuden al parking de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna a someterse al test que despejará las dudas sobre si son o no portadores del COVID-19. Tras el control de acceso, llegan a esta carpa y los sanitarios le hacen la prueba. Con su mascarilla, guantes a ser posible para intentar el menor contagio y el menor contacto entre ellos y menor contacto para nosotros también, que al final podemos ser un foco y un vector de proliferación. Nada, tenemos aquí el hisopo, lo introducimos como 2,5 centímetros según el protocolo, traemos la muestra y el sudado nasal. En 2 días se han realizado más de 80 pruebas cuyos resultados se conocerán en torno a 24 o 48 horas. Han sido cribadas como personas que tienen sintomatología, ¿vale?, que además tienen factores de riesgo y que son personas que pueden estar contagiadas del virus. Entonces esto requiere una encuesta, como les decía el compañero enfermero, una encuesta muy exhaustiva que nos criba ya a quienes sí, a quienes no. Todos los puntos que se habiliten en los próximos días serán circuitos para realizar el test a los pacientes sin necesidad de que bajen del vehículo, haciendo así una mejor gestión del material que los sanitarios tienen que usar y evitando el desplazamiento en ambulancias. La Fundación Canaria del Sordo ha elaborado un vídeo en el que insisten en las recomendaciones que ha dado Sanidad para evitar el contagio. Toda la población tiene que seguir las pautas y recomendaciones marcadas por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus. Esta es información importante sobre el coronavirus, un virus parecido a la gripe común que oficialmente se considera expandido a nivel mundial. Para evitar el contagio, debes tener en cuenta en tu día a día que es conveniente que nos lavemos las manos a menudo, frotándolas muy bien con agua y jabón. También podemos utilizar un líquido desinfectante. Al estornudar, debemos cubrirnos la boca y la nariz con el ángulo interno del brazo. No hacerlo con la mano porque las gotitas que caen podemos transmitirlas a otra persona por contacto. Haremos lo mismo para toser. En cuanto a los pañuelos, es conveniente que se deseche una vez utilizado, porque si lo usamos, lo guardamos y lo volvemos a usar, el virus se puede propagar. Hay que intentar evitar el contacto con abrazos y besos. Es conveniente mantener una distancia prudencial de al menos 1 metro con las otras personas. Si tienes síntomas de gripe, no debes acudir a los centros de salud, sino llamar al 112 y ellos te darán las indicaciones a seguir. No salir de casa a menos que sea necesario. De esta manera, todos colaboraremos para evitar que se extienda esta pandemia. Como ven, la prevención es la mejor arma contra esta enfermedad. Les pedimos desde los servicios informativos de esta casa que se queden en casa y nos sumamos al aplauso colectivo a la labor que está haciendo el personal de hospitales y centros de salud canarios. Las ventanas de las casas se han convertido en el desahogo de todos los que estamos confinados en esta cuarentena. La música se abre paso a las 7 de la tarde, la hora de la cita con la vecindad para agradecer el sobreesfuerzo encomiable de los sanitarios. Loas a la mujer que reparte la correspondencia en tiempo de coronavirus. Y música en la calle desde alguna ventana para amenizar el confinamiento doméstico del vecindario. Misma canción en el mercado de Vegueta de Las Palmas de Gran Canaria es ya uno de los himnos del aislamiento social. Notas musicales como antídoto desde las ventanas. Verbena en Pedro Hidalgo. O desde las azoteas isleñas. Y otro himno, el de Canarias, que sale de las cuerdas de esta joven violinista desde algún punto de la isla tinerfeña. Y en este Día del Padre, la propuesta para la cita de las 7 es cantar desde las ventanas el Hola Don Pepito. Más información en los próximos Telenoticias y en redes sociales de Televisión Canaria, también en la web. Nos despedimos apelando a la responsabilidad de todos para superar juntos
esta situación de emergencia sanitaria. Les esperamos la semana que viene. Ya saben, quédate en casa, sean felices.